Y este sería la entrada principal, ¿no? Ven, hay una ventana, vamos a verlo. ¿Qué hay ahí? Mira. Hola, gente. Hola. Acabamos de llegar a un sitio ahora muy especial. Bueno, los vamos a estar mostrando por aquí atrás. Esto era como una ciudad, ¿eh? Una ciudad bastante grande, ¿no? Primero que todo, graba la entrada. Si Sí. te fijas, además tiene un crucifijo. Venga, ahí lo están viendo. Esta era la ciudad de los muchachos. Hace muchos años, por aquí paseaba un cura que quería, bueno, hacer algo distinto, algo diferente, quería hacer como un nuevo mundo. Entonces, un día, paseando por aquí, se encontró a 15 muchachos en la calle y se le ocurrió en un terreno de su familia hacer una especie de circo llamado el Circo Los Muchachos, donde harían su propia ciudad. Harían una ciudad donde tendrían de todo: bancos, peluquerías, farmacias, su propio médico, todo. Aquí tenían todo, todo se llevaba a un pleno, todo se decidía. Y bueno, y además el Circo de los Muchachos es muy conocido en el mundo porque hizo giras a nivel mundial. Y ahora está todo abandonado, pero queremos mostrárselo para que vean cómo vivían en aquel entonces. Bueno, parece que hay gente viviendo aquí todavía, ¿eh? Miren. Esta era la iglesia, mira. Sí, miren. Pone Iglesia do Neno Rey. Miren esto que... Así, es como... ¿De qué material es esto, eh? No sé, parece No, hierro. es como un hierro. Bueno, es como un hierro, Forja. ¿no? Es que es hierro cortado un poco cutrillo, por decirlo así. O sea, cortado que se tiene todavía como las marcas de la cizalla, eso. Y entonces, y está pintado de negro con algún tipo de... Una especie de... ¿Hay alguna pintura así que sea antioxidante? Sí, puede ser. Parecida, no sé. Como un negro así... Es raro, ¿eh? Pero bastante extraño, ¿eh? La verdad. Quisiera verla por dentro, ¿eh? ¿Se puede ver por No sé dentro? si estará abierta, no sé si se verá. No sé, espérate. Ah, por aquí se ve. Está... Hay algo dentro, pero está como abandonado así todo... ¿Cómo decirte? Como que mira, el techo se está cayendo, sí está medio hundido. Está todo abandonado, así tirado en el suelo. Un poco raro, ¿eh? Miren, esta es la torre del campanario, supuestamente, y arriba del todo una especie de gallo. La puedo tocar, ¿eh? Ahí. Pero no sé si hay vecinos o lo que sea aquí. Eso no sé qué es, a ver, vamos a verlo. A ver si encontramos habitantes y esos aquí para preguntarles más o menos un poco de la historia del sitio y tal, ¿sabes? Porque hay gente por allí, escucho que hay animales, ganados y cosas, entonces no sé si estarán habitados este sitio por algunas personas a día de hoy. Mira, aquí, vale, estos son las leyes de la ciudad, ¿eh? Estas son las leyes de la ciudadanía, dice así: el cuidado busca a Dios en su vivir diario. Ah, no, el ciudadano. Joder, qué mal león. Sí. 1956. No sé si datará de 1956. Antiguamente que era un circo, ¿no? Sí, la Casa de los Muchachos era un circo. Bueno, este es el ayuntamiento donde aquí se debatían todas las cosas que se iban a hacer entre todos. Lo típico de los ayuntamientos. No, hoy en día en los ayuntamientos se debaten entre unos pocos lo que tienen que hacer todos. En aquel entonces aquí lo debatían entre todos los ciudadanos. Miren, este era el bar, aquí lo tenemos. Tenemos el bar. Miren esto, qué guapo. Es hecho así como en piedra. Esto es parte de la iglesia, ¿eh? Seguimos caminando por aquí a ver qué nos encontramos. Mira un eucalipto con escalera. Claro, porque ahí hacían, aquí en este árbol, por ejemplo, se ve que hacían algún tipo de ensayo, malabar o algo. Sí. Y entonces tienen escaleritas por este lado y por allí también. Miren las escaleras. Aquí estaría la carpa del Circo de los Muchachos, uno de los más famosos del mundo. Y este sería la entrada principal, ¿no? Bueno, vamos a seguir caminando a ver qué más nos encontramos. Y este sitio lo fundó un cura
con la intención de recoger a todos los huérfanos de la calle. De hecho, aquí ha habido hasta más de 50.000 huérfanos. Este fue el padre que fundó este sitio, ¿no? Sí. Hay muchísimo calor, ¿eh? A ese buen día hoy aquí en Orense. Vamos a ver si podemos encontrar una cascada o algún rito donde podamos comer. Continuamos la aventura. Bueno, aquí tenéis al conductor. Bueno, tú también conduces, ¿eh? Aquí Bueno, sí, conducimos yo los dos, también conduzco, pero ahora mismo no estoy conduciendo. El Bueno, conductor podrías, es él. Que también podrías, Pero no. Podríamos conducir los dos a la vez, porque este coche tiene 2 volantes y 4 ¿cómo? pedales, ¿Dónde? 6 pedales. No, mentira. Pues nada, ahora vamos en camino para un sitio de aquí Orense donde tiene como una posetita bastante guapa, por lo que vimos en fotos, nunca hemos ido. Debe estar petadísimo, porque aquí en Orense piensen de que aquí no hay playa ni nada, aquí es o río o piscinas o ¿cómo se llaman las que son diferentes posetas que se le llama aquí en Galicia? Me lo dijiste aquella vez. Sí, calderas. Calderas y cosas así. Entonces, bueno, ya iremos viendo por el camino a ver qué tal. Nada, hemos llegado al sitio ahora y bueno, nos tenemos que caminar un poquitito para llegar hasta abajo, ¿no? Sí. Y bueno, a ver qué tal, a ver qué os parece el sitio. Y a nosotros también, que no lo hemos visto. Me gusta muchísimo, yo nunca había venido a Orense, en los 5 años que llevo viviendo en España. Miren, muestro. Mira, pero ¿viste esta pocita ya? ¿Qué? Aquí ya podemos bañarnos tranquilamente. Miren esto qué bonito. Miren cómo se ve el fondo. Se ve todo así cristalino, ¿eh? Esto está perfecto, ¿eh? Mira, tiene como un suelo ahí. Allí también. Allí tienen para poner las cosas. Este sitio aquí es perfecto ya. Pero debe de haber más, ¿eh? Sí, Vamos. corrida de río. Esta es la entrada verdadera. Miren, miren lo que estaremos viendo aquí hoy. Serían esto, ¿eh? Oh, está bonito, ¿eh? Mira lo que pone aquí. Señalización. Continuidad del recorrido. Dirección equivocada. No sé, hay que probar, a ver. Bajamos. Vamos por la dirección equivocada, a ver qué nos encontramos. Mira, por aquí se baja a la poza de Sabuano. Sí. Se baja mal, pero se baja. Esta bajada está para gente atlética, ¿eh? De estas que pegan un salto y ya bajan. Pues de esas. Mira, una mariposa blanca. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué ¿Qué susto! pasó? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué susto! ¿Qué pasó? Hostia, se me posó una abeja aquí, grandísima aquí. Pero grandísima, te estoy hablando que era así, ¿eh? No sé si era una abeja o era una mosca. Joder, parecía un elefante. Joder, colega, siempre es igual. En todos los vídeos nos tocan así un sustaco eso. Otros días fuimos a un sitio que me gustó muchísimo, ¿eh? Miren esto, gente, ¿eh? Ah, mira, esa piscinita ahí me gusta, ¿eh? Qué bonita está. Miren esto, qué guapo, ¿eh? Súper bonito, ¿eh? Hay un mirador también ahí, vamos a verlo. Y por ahí para allá abajo continúa todo el río. Miren qué vistas, ¿eh? Me encanta este sitio, ¿eh? Hay piscinita. Vamos, continuamos, a ver qué tal. Vamos a seguir por abajo, a subirme en ese mirador, a ver qué tal. ¡Lupe! Y tenemos a Lupilla. Qué bonito, ¿eh? Mira, eso me gusta. Ahí en esa piedrecita tenemos la pocita para nosotros, estamos tranquilos, no hay nadie. Vamos. ¿Qué? Está bonito aquí, ¿eh? ¿Qué os parece nuestro sitio, eh? No sé cómo se escuchará, se escuchará. Voy a comer, chavales, que tengo un hambre descomunal. Bueno, pues eso, vamos a comer. Bueno, pues vamos a Que hay comer. mucha hambre. Bueno, vamos a prepararme mi bocata. El mío es una baguette, jamoncito Y el serrano. mío es jamón cocido. El culito, Felipe. Les enseño, se le mete el dedito aquí, una vez ahí abierto, abrido, se empalma bien, come la masita, rico, ¿eh? Y se abre el jamoncito. Traímos también quesito Gouda, unas cerecitas,
para picar. Trajimos 2 zumos, pero claro, uno se nos quedó encima del coche. A lo mejor se lo llevaron. Cuando regresemos al coche miraremos si está ahí todavía. Ah, mira el zumito aquí. Guau, este pancito está manjar de los dioses, ¿eh? Miren esto. Jamoncito, queso. Ah. Rico, ¿eh? Como ya ven, estamos empezando. Nos pueden decir lo que quieren que mejoremos. Bueno, Porque queremos mostrarle otros sitios, pero a veces es complicado llegar, a veces cuesta bastante dinero. Otras veces no es cuestión de dinero, sino cuestión de tiempo también. nosotros nos traemos las cositas de casa. Entonces, bueno, así nos ayudarían mucho dándole like, comentando, suscribiéndose. Bueno, vamos subiendo a ver qué tal. ¡Ay! Esto aquí está. ¿Estás segura que no tengo que ayudarte? Yo iría detrás de ti, ¿eh? Yo soy como una cabra, a mí no hay que ayudarme a subir el monte. Bueno, esto está Ahora es cuando empinado, me ¿eh? caigo. Está bastante empinado, ¿eh? Miren, les voy a explicar. Se agarran ustedes a los helechos, que son muy duros, Si se rompe, y entonces es que suben, ¿vale? No se rompen, no. sube rápido, ¿eh? La muy chavalina, ¿eh? Es que estoy ágil, chaval. Ágil, ¿eh? Espérate, Vamos, vamos. espérate. Vamos, vamos. Venga, No me muévete. No me empuje. Que te veo lento, ¿eh? Ay, ay. Vamos. Ni mano ni nada, ¿eh? Ella sola. Ella responde por ella misma, ¿eh? Mira, viene más gente por ahí. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. 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 Pase, pase si quiere. ¿eh? Ven, ven. Ay, bueno. Ayuda. Nada, no. Hola. Chao. Pero, Bueno, aquí hay que tener cuidado, que si te caes... hoy somos abajo. Miren esto. Te caes para allá abajo. Venga. Cuidado, ¿eh? Ya, mira. ¿Cómo se ve esto aquí? Te mira para allá abajo, ¿eh? Los 5 continentes. ¿Qué es eso? Pues mira, esto es la bola del mundo. Es un monumento a todos los emigrantes. Y cada cosita de estas es una maletita. Ah, sí. Son los 5 continentes. América, Oceanía, África, Hey. Europa. Está muy bien esto, ¿eh? En América. ¿Sabrías decirme dónde está tu país? Mira, este es mi país. Este chiquitito que se ve aquí. Ese es mi país. Y el tuyo está aquí. Mm. ¿Esta qué isla vendrían siendo? República Dominicana, Puerto Rico y Haití. Dale vueltas. Gírala. ¿La giro? Sí. ¿Ah? Dale, ¿Ah? Dale. ¿Preparados? dale. Yo quisiera recorrer el mundo. Aquí nos encontramos en el monasterio de Santa María de Melón, uno de los 18 que hay en toda Europa, pero está en ruinas, así que, bueno, lo vamos a ver un poquito así por dentro. Mira, se ve una parte del claustro. El reloj funciona. Son las 7:30.
Mira, eso tiene una calavera ahí, ¿eh? Sí, parece. ¿Eso de qué será? Eso es ¿Qué que... pasa? ¿Era el paso prohibido? Ah, claro, es que por ahí se entra al cementerio, Claro, mira. que era el sitio de Tiene- los muertos, ¿no? Tiene una fecha abajo, ¿eh? 1234, ¿será? Ahí. 32, la de Claro, abajo. y tiene una la de carabela arriba, ahí. no sé. Porque es el cementerio. Curioso, ¿no? Ven, hay una ventana, vamos a verlo. ¿Qué hay ahí? Mira, es parte del retablo. Hay ¿Está? una imagen. La tendrán abierta para que no haya tanta humedad. En la parte de dentro, ¿eh? Ahí está Santa Rita. Tiene un altar aquí al lado, ¿eh? Eso que está ahí es un altar. Este es el olor que sale de adentro. Olor típico de iglesia. ¿Te imaginas que mirando así venga un fantasma? ¡Uf! No, Sí, se ve que... no se ve nada. Y allí no se ve nada. Bueno, llegamos a una playa fluvial. ¿Te gusta la playa fluvial que te traje, no? Sí. ¿Viste cómo tiene las enredaderas? Esas las cortaron por abajo para que se secaran el resto. O sea, se siente cascadita, ¿eh? Mira cómo sale el agua por ahí. Mira qué sitio más hermoso. Es una playa fluvial. Miren la chimenea esa. Es de ladrillo y está así cubierta con enredadera, ¿no? Sí, parece la típica chimenea de cuando hacían eso, ladrillos y cosas así. ¿Qué te pasó? Que me comí la arena. Mima, ¿cómo he dejado esto? Está sacando la arena del zapato que le dio una patada a la montañita de tierra. Por culpa de un topo que puso la arena así para arriba y yo no la vi, me comí un boniato.